Bueno, Carlos González Merino es de Veracruz, Barra de Chachalacas. Llegó aquí a la ciudad en 1974 y en el 83 inició la vida sindical, siendo secretario de Trabajos y Conflictos de la sección 19 y después del 86 al 89 fue secretario general de esa sección y después pasé a ser coordinador y apoderado jurídico del sindicato del gobierno de la Ciudad de México. Y también simultáneamente era yo apoderado de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado como subdirector nacional de asuntos jurídicos de FEXE y posteriormente director nacional también de asuntos jurídicos de la Federación de Sindicatos y apoderado legal. Así también del sindicato estuve desde el 88 más o menos, 87, hasta el 98, 1998. Estuve también como apoderado legal del sindicato y posteriormente, en el 98, pasó a ser magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Sala 2 como representante. Sí, buenas tardes. Estamos con el licenciado Carlos González Merino. Como costumbre, informando a los compañeros trabajadores de la Ciudad de México, sobre todo enfocado a los compañeros de nómina 1 y sin dígito sindical, con nivel 2.9 y 4.9. Licenciado, buenas tardes. Estamos aquí presentes para ver la problemática que hay con estos compañeros. Tenemos a la compañera Luz, en la que le quiere hacer algunas preguntas con respecto a esto. Ok, perfecto, estamos en la mejor disposición. Buenas tardes, licenciado. A nombre de los compañeros de los grupos que tenemos atendiendo ya desde hace muchos meses, respecto a la situación de que no tienen dígito sindical y que tienen niveles de 2.9 y 4.9, la primera pregunta que ellos me hacen es ¿quién y por qué les asignaron estos niveles? Bueno, en primer lugar, no hay razón de que les hubiesen asignado esos niveles porque los tabuladores oficiales tienen como nivel mínimo el 8.9 y el hecho de que les hayan puesto los niveles de 4.9 y 4.69, eso está fuera del contexto laboral y que debe de regularizar el gobierno porque les está pagando el 50% de lo que realmente deben de percibir y rompen con el principio constitucional que a trabajo igual, salario igual. Y en relación a que por qué no tienen el dígito sindical, bueno, pues esto también trae como consecuencia de que les priven de las prestaciones que establecen las condiciones generales de trabajo. El dígito sindical, hoy con la ratificación que se hizo del convenio 98 de la OIT y relacionado con el artículo 133 de la Constitución Federal, es una norma suprema. En este caso así lo establece el artículo 133, señala que la presente Constitución y los acuerdos internacionales que sean ratificados por México ¿sí? serán la norma suprema del país. En consecuencia, se está violentando este convenio 98 que la OIT obliga a lo que es en cuestiones laborales que se observen los mínimos que la ley establece. Y estamos hablando de que un trabajador de base con dígito sindical, su nivel salarial mínimo es el del 8.9. Pero hay un error de apreciación y además violentan las garantías constitucionales y también cometen el delito de discriminación. La parte patronal
al no darle a estas personas el pago de las prestaciones. ¿Por qué razón? Porque hay disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia que dice que a todos los trabajadores de base con dígito sindical o sin dígito sindical les son aplicables las condiciones generales de trabajo. Entonces esto quiere decir que sí tienen derecho a que se les paguen las prestaciones económicas que ha omitido la parte patronal darles. Y además hay el fundamento del convenio 87 y vuelvo a repetir el 98, que le da la libertad al trabajador de ser o no ser sindicalizado. ¿Por qué razón? Bueno, porque le dejan la libertad de que el trabajador decida si o no quiere pertenecer a un sindicato. Y si él decide no pertenecer a un sindicato, él no tiene por qué tener perjuicio alguno, ¿sí? Entonces, aquí el patrón está violentando todo el marco jurídico que protege a estos trabajadores. La sugerencia para la administración del gobierno de la Ciudad de México es que de manera inmediata solucione este problema, porque está marginando trabajadores. Sí, está marginando trabajadores, está cometiendo ilícitos hasta penales y está violentando las garantías constitucionales de estos trabajadores. Estos trabajadores, si tienen también antigüedad, que no hayan sido, o sea, cuando entraron como eventuales, entraron como de nómina 8, entraron como autogenerados, ¿sí? Mientras exista una subordinación, hay una relación de trabajo. Y mientras haya una relación de trabajo, el patrón tiene la obligación de pagar las prestaciones mínimas que le paga a todos, o debe de pagarle a todos. Nosotros hemos hecho recorridos y hay muchos trabajadores que ganan menos del mínimo, ¿sí? Pero son casos que fuimos recabando y sí está muy diseminado en la ciudad. Salarios de 900 pesos, de 1,200 pesos, de 1,300 pesos, o sea, no llegan al mínimo, que el mínimo ahorita es de 109, pero el burocrático es otro tipo de salario mínimo, ¿sí? Que el salario mínimo del burocrático es de 249 hasta ahorita que yo sepa, porque hay el salario mínimo general a nivel nacional o regional y hay el salario mínimo burocrático. Entonces, el salario mínimo burocrático lo tienes en el tabulador que tiene el nivel 8.9. Si el total de lo que percibe el trabajador lo divides entre 30.4, sacas lo que gana al día, ¿sí? Entonces eso es lo que también deben de hacer los trabajadores para ver si le están pagando correctamente. Ahora bien, también es muy dable que se da un salario inferior o un nivel inferior a la función que está desarrollando el trabajador. Entonces, ahí también la parte patronal está violentando los derechos del trabajador. Para ser un poquito más específicos, los compañeros tienen muchas dudas, a pesar de que usted lo explica ahorita claramente y lo ha hecho en otras ocasiones. Ellos no tienen la claridad de qué prestaciones laborales son las que les corresponden. Bueno, la situación es, tienen dos factores. Uno, ver a un trabajador de base sindicalizado, su recibo de pago. La otra es leer las condiciones generales de trabajo, que las pueden encontrar en Google. Se van a Google, ponen ahí condiciones generales de trabajo del gobierno de la Ciudad de México del 13 de septiembre del 2013 y sale la Gaceta
y ahí en la Gaceta vienen las condiciones generales de trabajo, y en particular el artículo 77 y el artículo 150 son los que señalan qué prestaciones tienen, porque, bueno, son casi 22 fracciones, ¿no? No es que no las sepa, sino simple y sencillamente que sería muy tedioso estar enunciando una por una y explicando una por una. Pero sí, esa es la fuente de información que puede tener. Cualquiera tiene un celular, se mete a Google y te digo que ponen condiciones generales de trabajo del gobierno de la Ciudad de México del 13 de septiembre del 2013 y ahí salen las del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Con ello, ahí tienen. La otra es que le piden a un compañero de trabajo de base sindicalizado su recibo de pago, y ahí tienen también los nombres de las prestaciones, los montos de cada una de esas prestaciones. ¿Sí? Sí. A pesar de que quedó claro ahorita a través de estos convenios que ellos tienen el pleno derecho a disfrutar de todas estas prestaciones, en la práctica la situación no es así. En parte porque los mismos trabajadores sienten que no tienen ese derecho, pero también porque la autoridad no les paga esas prestaciones, a pesar de que esto está legalmente establecido. En este caso, ¿qué puede hacer un trabajador para tener acceso a esas prestaciones? Bueno, tiene dos vías. Una, reclamarlo en forma masiva, o sea, varios trabajadores, concertarse, y otra es demandarlo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Sí? Si lo demandan ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo pueden hacer ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que está en el primer piso del edificio que está en prolongación 20 de noviembre 275. Ahí está la Procuraduría, no tiene costo alguno, pueden hacerlo ahí. Nada más es aportar todos los elementos de prueba que sean requeridos. ¿Sí? Entre estos trabajadores hay muchos que ya habían laborado en otras condiciones y tienen que tener todos sus recibos de pago, deben de tener cuando menos 2 testigos, ¿sí? Y la documentación que le pediría el abogado en particular para la defensa de todos esos derechos. Sí. Otra de las inquietudes de los compañeros es que en esta población de trabajadores con estos niveles, pues tenemos situaciones muy particulares y hay compañeros que tienen niveles de estudios de licenciatura, ¿no? Hay compañeros que están desarrollando también una función muy superior a lo que se les está pagando y ellos preguntan cómo se puede tener acceso para que este nivel pueda subir. Ajá. Bueno, hay varias alternativas. Digamos, son dos cosas distintas. Un profesionista que desarrolla una función inferior, me refiero a ser administrativo o a ser operativo o a ser de mantenimiento, bueno, pues el patrón le va a pagar en relación a la función que haga, ¿sí? Y nunca va a pagar en relación a pagarte como profesionista y ponerte como fontanero. No, el patrón paga en base a eso. Ahora, ¿cuál es la alternativa que tienen esos trabajadores? Ellos se pueden meter o tener acceso a la página de transparencia y solicitar qué plazas hay vacantes en un determinado lapso de tiempo, ¿sí? En qué plazas hay vacantes que tengan, ya sea de su profesión y o niveles superiores, y con eso solicitarle al área de recursos humanos, ¿sí? Que lance la convocatoria para que se estimule el escalafón. Porque de una forma irregular y torpe han suspendido el movimiento escalafonario. Eso es una garantía que establece
el artículo 123 constitucional, lo regula la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el reglamento escalafonario, en particular del gobierno de la Ciudad de México. Hay un reglamento y ahí se establece todos los requisitos que debes de reunir para poder tener el acceso a una plaza superior. Lo que pasa es que los trabajadores ignoran la existencia de las plazas vacantes, ¿sí? Ignoran la existencia de las plazas vacantes y en consecuencia, ¿sí?, se da el hecho de que quienes tienen acceso a esa información dejan pasar los tiempos a los trabajadores y después se hace el mercado negro, ¿sí?, o los actos de corrupción que todos conocemos, que llega el primo, que llega el sobrino, que llega el cuñado, que llega la macia, que llega el cuate, con un nivel superior, sin estudios que tengan acceso a esas plazas. Es muy dable en todos los centros de trabajo, por ejemplo, en el caso de salud, hay muchísimos trabajadores que tienen aplicadas las plazas de médicos y no son médicos, ¿sí? Hay otras áreas donde tienen plazas de ingenieros y no son ingenieros, pero son cuates, ¿sí?, son amigos de los funcionarios. Y también el hecho de que el sindicato, pues también como también tiene su negocio en el pago de las plazas o en la venta de las plazas, pues tampoco dice nada porque hay una concertación entre la autoridad y el sindicato. Y eso lo hemos venido diciendo desde hace aproximadamente ya 2 años, que lo hemos estado dando a conocer, porque es un negocio lo de las plazas. Es más, la misma jefa de gobierno lo ha mencionado públicamente, de que a un líder sindical, en particular de la sección 12, servicios médicos, de la venta de plazas. Pero no nada más se da en la sección 12, se da en todas las secciones, ¿sí? Y eso le quita la alternativa, posibilidad a los trabajadores que vienen con años anteriores, ¿sí?, que quieren superarse, pero como nunca tienen conocimiento de la existencia de las plazas vacantes, pues no hay quien solicite esas evoluciones, ¿no? Otro aspecto muy importante que le voy a preguntar a través de diferentes situaciones que les inquieta es respecto a que si ellos tienen derecho o van a tener derecho a una jubilación, en el entendido de que hay compañeros actualmente 1 o 2 años de basificación, pero tienen un historial previo de haber trabajado en nómina 8 o en otro tipo de laboral. Mira, esto requiere también, porque son muchísimos trabajadores en esas condiciones, requiere de cuestiones presupuestales, ¿sí? El sindicato como está y como ha tenido un historial de 15 años atrás, no creo que esté en la capacidad de dar una respuesta, ¿sí? Ahora bien, el trabajador que haya prestado, como ya lo dije al inicio, servicios con otro tipo de modalidad aparentemente fuera de lo que es una relación laboral, ¿sí? Pero eso es falso, porque todo el tiempo cuando existe el elemento básico que es la subordinación, la jornada laboral, ¿sí?, y un trabajo desarrollándose en un lugar específico, esas son características fundamentales de una relación laboral. Y si el patrón no les pagó en ese ínter de tiempo la seguridad social, tendrá que hacerlo, porque es un derecho que no prescribe. La Suprema Corte al respecto emitió jurisprudencias que se llama la antigüedad genérica. Entonces, tienen el derecho de demandar el reconocimiento de la antigüedad, el pago de las contribuciones de seguridad social, de todos los derechos que tenían en ese momento.
tanto del SAR, del FONAC, del Fondo de Vivienda, el reconocimiento de la antigüedad, para que el ISSSTE también, o la Caja de Previsión de Trabajadores de la lista de raya, también lo considere y les pueda proporcionar el derecho a la jubilación o pensión, ¿sí? Ahora, también, hasta ahorita, el querer decir que no tienen derecho sería estar siendo pitonizo, y eso no puede uno estar de adivino. El marco jurídico existente de la laboral y de seguridad social hasta ahorita sí les permite jubilarse y pensionarse. ¿Cuál es la diferencia de las cosas? Bueno, porque en 2007, lo que fue el ISSSTE, hubo reformas, o más bien se creó la ley del ISSSTE, nueva ley del ISSSTE, donde se modificó todo el sistema de seguridad social, y ahí señalaron nuevas, como por ejemplo la edad de los trabajadores se incrementó. El proyecto que se tiene para el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, llevarlo a cabo en favor de los trabajadores. Debe de haber una retabulación, debe de existir una revaloración de funciones y debe de haber una política laboral flexible y que sea integral, y no que cada una de las unidades administrativas hagan su capricho y cada quien le dé un trato distinto, diferente a sus trabajadores, siendo que la titular de la relación laboral, de acuerdo al artículo 31, 32 de la Constitución de la Ciudad de México, es la jefa de gobierno, y los alcaldes pues son administradores y representantes del gobierno central, mas sin embargo son también dependientes tanto económica como políticamente del centro, o sea, de la jefatura de gobierno. Por lo tanto, debe de existir una política laboral e integral, donde pues se respeten los derechos de los trabajadores, e inclusive se tienda todo el tiempo a mejorar dichas condiciones, porque desde hace más de 15 años ha venido en deterioro de los trabajadores, en perjuicio también de su patrimonio, el hecho de que no se hayan revisado las condiciones generales de trabajo y algunas prestaciones van en retroceso. Eso es lo que tenemos como proyecto. Ese proyecto es cuestión de trabajo, cuestión de unidad, de apoyo de los trabajadores, porque solamente así podremos lograr esas ganancias para ellos. Si no, definitivamente es difícil que pueda uno avanzar. Gracias.